grabamos para que cuando llegue esa Pero no me presentación, pidió dónde lo voy a grabar. se pongan Perdón. mira, eso fue. Para que cuando haya esa presentación, revisen mis enfermeras. ¿Me acuerdas de cuando llegue esa presentación? Y este es como el marihuana, Sí. por como Lo escuché. tuve ahí, ya está. ¿Y este de dónde es? Este es al menos Teo, no está en el Ateo. Teo. Ujú. Eso te lo No sé dónde grabé, no sé dónde empezó a grabar porque solamente dije grabar. Pero trae dos. En la nube, todo bien. Ah, bueno. Sí, te dice un anfitrión. Todavía no están grabando, ¿verdad? Sí, Sí, quería pero está sin sonido. Cortaré un minutito, es que
Bueno, entonces el día de hoy nos corresponde hablar o continuar No hablando. sube. Ay, ¿Quién está que nos aprendió Teresa. Ok. O puedes hablar, no sé, está bien. Solo para tener pequeño. Bueno, ahora sí. Entonces vamos a continuar hablando de neutropenia en pediatría. Para empezar, entonces vamos a hablar de 3 casitos clínicos que solamente los voy a mencionar y la idea es que con todo lo que hablemos ahorita, al final de la charla, logremos concluir de qué se tratan cada uno de estos Excelente. casos. Entonces, la primera es una paciente de 8 años, previamente sana, que consulta a urgencias por 4 días de fiebre, cefalea, mialgias, artralgias y desde hace un día dolor abdominal. Al examen físico es una paciente que se encuentra estable, pero sí le encuentran un exantema generalizado eritematoso. Le toman una biometría al ingreso a urgencias, tiene leucocitos de 2.900, neutrófilos de 800, linfocitos de 1.700, hemoglobina de 12 y unas plaquetas de 105.000. El segundo es un paciente masculino de 10 años que tiene un antecedente de epilepsia, que consulta por 24 horas de fiebre, odinofagia y decaimiento. Al examen físico lo encuentran pálido y con una faringe congestiva, por eso deciden tomarle una biometría, encuentran leucos de 1.800, neutrófilos de 400, linfocitos de 1.200, una hemoglobina de 12.9 y unas plaquetas de 230.000. Y el tercer caso es un paciente de 18 meses que tiene antecedente, una paciente femenina de 18 meses que tiene antecedente de infecciones respiratorias agudas recurrentes, que no la han llevado a hospitalizaciones, que han sido manejadas en casa, pero sí han sido pues frecuentes. Y ahorita consulta nuevamente urgencias por 2 días de fiebre, rinorrea y hialina, tos seca. La encuentran realmente en buen estado general, activa, con síntomas pues con signos de coriza y una faringe eritematosa. Le deciden tomar una biometría que tiene leucos de 6.000 con unos neutrófilos de 300, unos linfocitos de 5.000, una hemoglobina de 12.5 y unas plaquetas de 310.000. ¿Listo? Entonces, para que se queden ahí como en la cabecita con esos 3 cuadros clínicos. Entonces, ya Dania nos habló como de la definición de neutropenia, ¿cierto? Ya hicimos como el abordaje inicial y este simplemente lo traje como para que nos acordemos que hay diferentes formas de clasificar la neutropenia. Podemos clasificarla entre aguda y crónica y realmente si uno se va al agudo existen múltiples clasificaciones para uno decir cómo se define agudo. Inclusive, digamos que hay algunas que dicen que más de 3 semanas o menos de 3 semanas, pero hay patologías que se clasifican como transitorias que pueden durar hasta 12 meses, es decir, un año. Entonces, realmente el agudo y el crónico es una clasificación difícil en el contexto de las neutropenias. La otra clasificación es entre adquirida o congénita o también llamada primaria y secundaria, que vamos a hablar de eso en esta clase, permanente o transitoria, según la naturaleza que puede ser benigna o maligna, como nos explicó Dania, según el conteo de neutrófilos en leve, moderada y severa, y según la edad de inicio, que en esta tablita pues podemos ver que definitivamente dependiendo de la edad, pues vamos a entender diferentes causas y de eso vamos a ir hablando ahorita. Otra forma de clasificarlo sería según la fisiopatología y en ese contexto entonces podemos decir que una primera clasificación sería porque tengo una disminución en la producción, es decir, que mi médula ósea no me produzca la cantidad suficiente de neutrófilos o que se detenga en algún sitio de la maduración. La siguiente sería por una, como nos explicaba la clase pasada la doctora, y sería como una pseudoneutropenia que es por secuestro, es decir, que los neutrófilos están madurando bien, pero no pueden salir de sangre periférica. Y una tercera clasificación sería porque yo tenga una destrucción periférica de mis neutrófilos, y esas serían las 3 causas de neutropenia. En este punto es importante entender este concepto y es que se producen alrededor de 1.000 a 1.500 neutrófilos diarios en la médula ósea, pero de esos solamente el 2 al 5% de los neutrófilos van a entrar a la circulación. El resto se van a quedar en reserva en la médula ósea. Se sabe que en el sangre periférica la vida media de los neutrófilos es más o menos entre 5 y 135 horas. Alrededor de 5 a 10 horas pasan en sangre periférica y el resto van a estar en los sitios, pues como tejidos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una infección, por ejemplo? Si yo tengo una infección, yo necesito una función compensatoria de esos neutrófilos, es decir, necesito aumentar la cantidad de neutrófilos en sangre periférica.
Para eso lo que yo necesito es yo tener un buen pool en mi médula ósea y que estos salgan rápidamente a sangre periférica. Entonces yo necesito una cantidad adecuada en mi médula ósea para que salga una cantidad adecuada y sea transferida a la circulación, ¿cierto? Entonces, como estábamos viendo, tenemos dos posibles causas, ¿cierto? Entonces, o que yo no produzca bien en mi médula ósea o que se me destruyan en mi sangre periférica. Cuando yo tengo una buena reserva de médula ósea, pero mis neutrófilos en sangre periférica se destruyen por alguna razón, que ahorita las vamos a ver, pues en realidad esto va a tener mejor pronóstico, es decir, estos niños se infectan menos y tienen, aunque tengan muy baja cantidad de neutrófilos, es decir, tengan 200, 500 neutrófilos, estos niños en general no van a tener infecciones tan graves como en el otro caso. Si yo tengo una médula ósea que no me produce una buena cantidad de neutrófilos o que se quedan detenidos por alguna razón y que como consecuencia yo tengo una cantidad de neutrófilos bajos en mi sangre periférica, estos niños sí van a tener mayor riesgo de infecciones y de complicaciones graves. Eso es importante entenderlo porque aun cuando la neutropenia se divide en neutropenia leve, moderada y severa, no se van a comportar igual según el grado o el conteo de neutrófilos, sino según la causa o la etiología. Existe una clasificación que es la que es mencionada en la mayoría de los artículos, que es la clasificación de Frater, que lo va a dividir en estos tres como componentes. La neutropenia primaria con reserva reducida en la médula ósea, la neutropenia secundaria con reserva reducida en la médula ósea o la neutropenia con reserva normal en la médula ósea, y así vamos a lo largo de esta presentación a dividir las neutropenias. Entonces vamos a empezar con la neutropenia primaria con reserva reducida de médula ósea, que está, pues ya Dania nos habló de varias de estas. Entonces, dentro de las causas de la neutropenia primaria con reserva reducida de médula ósea, que es una pues, granulopoyesis ineficaz, entonces tenemos la neutropenia cíclica, que ya la hablamos extendidamente en la clase pasada, la neutropenia congénita grave, la mielocatexis, que era la que nos estaba hablando la doctora en la clase pasada, que sabemos o nos explicó que está asociada a mutaciones en los receptores de las quimiosinas, por ejemplo en el CXCR4, y que eso va a generar una detención en los neutros para que salgan a la médula ósea. Y esta es una de las características que podemos encontrar en la médula ósea, que son granulocitos hipersegmentados, pero clásicamente tienen estos puentes intercromatina que van a ser muy delgaditos y muy prominentes. También conocemos el síndrome de Schwann-Diamond, que en la serie, pues en la clase pasada o en el ciclo pasado de serie roja, lo vimos porque es una causa de anemia plástica congénita y sabemos que se caracteriza porque tiene una disfunción pancreática, alteraciones musculoesqueléticas y por una pancitopenia secundaria, pues. Y la diskeratosis congénita, que ya también la hablamos en el ciclo pasado, y el síndrome de Chiari-Higachi, que es una patología rara, muy rara, se reconocen más o menos 500 casos a nivel mundial, tiene una presentación autosómica recesiva y está asociada a una proteína reguladora del tráfico lisosomal, que es la proteína LIS o el gen LIST, que esto lo que va a llevar es una acumulación de gránulos gigantes en los neutrófilos, que es como la característica principal de lo que vemos en la médula ósea, que esto es como lo que podríamos encontrar en médula ósea y en sangre periférica también los podemos ver. ¿Y esto qué va a llevar? Va a llevar a que se interfiera con la maduración normal de los neutrófilos y entonces como estos neutrófilos no maduran de manera normal, se van a quedar acumulados en médula ósea y van a salir a sangre periférica solamente poca cantidad de neutrófilos que van a tener características similares, es decir, esta acumulación de gránulos gigantes. Clínicamente se va a presentar con sangrado, que puede ser sangrado en mucosas principalmente, o gastrointestinales, albinismo, que normalmente es de piel y del ocular, e infecciones recurrentes. Cuanto al segundo grupo, que son las neutropenias secundarias con reserva reducida de médula ósea, entonces tenemos la leucemia, de la cual pues evidentemente no vamos a hablar, las deficiencias nutricionales, las inducidas por fármacos y las infecciones virales. Entonces empezamos con la neutropenia inducida por fármacos, que en este caso vamos a hablar de la que no es medida por anticuerpos. En realidad, esta es una causa muy frecuente de neutropenia. En adultos se describe hasta el 70% de las neutropenias en adultos son secundarias a inducidas por fármacos. Y se va a dar, obviamente, por varias causas. Dentro de ellas, la que más frecuentemente nos enfrentamos es la disminución de la producción por la quimioterapia. Y esa, pues ya tenemos temas diferentes para hablar. Y la otra, que es el aumento de la destrucción de médula ósea, y en realidad existen múltiples medicamentos que pueden asociarse a esta destrucción.
Entonces, vemos esta tabla que es larguísima, pero pues que siempre la tenemos que tener en cuenta como una de las causas más frecuentes de neutropenia. Entonces, siempre que nos encontremos con un paciente con neutropenia, pues preguntarnos si está recibiendo alguno de estos medicamentos. Dentro de los más frecuentes que generan neutropenia están los medicamentos anticonvulsivantes. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de esta etiología? El tratamiento es identificar cuál es el medicamento, obviamente sospecharlo y suspenderlo. Y se sabe que más o menos alrededor de 10 días posterior a uno haber suspendido el medicamento, ya el conteo de neutrófilos debería estar en un rango de normalidad. Ahora, es muy difícil, sobre todo en los pacientes donde tenemos múltiples fármacos que son polimedicados, y entonces pues ahí va a ser difícil determinar cuál de todos esos fármacos es, pero pues la idea es ir descartando uno por uno. Dentro de las otras causas está la deficiencia nutricional. Los pacientes con desnutriciones proteico-calóricas severas también pueden presentarse con neutropenias. Y esto se da porque obviamente estos pacientes tienen déficit proteicos, obviamente van a tener disminución de la cantidad de aminoácidos esenciales y eso va a llevar a que yo no pueda producir la cantidad de ADN adecuado en mis células y evidentemente eso va a llevar a la proliferación, a la disminución de la proliferación de los precursores. Se dice que los precursores mieloides o la granulopayesi son más sensibles a estos cambios en el ADN y por lo tanto, pues se presentan dentro de una de las primeras manifestaciones precisamente por la desnutrición, digamos como clásica, la neutropenia. Obviamente sabemos que estos niños adicionalmente van a tener ferropenia, van a tener déficit de vitamina B12 y también se van a presentar pues con anemia. Eh, Dentro de las otras causas de deficiencia nutricional está el déficit de la vitamina B12. Sabemos que la vitamina B12 es esencial en la síntesis o en la cadena de la producción de los ácidos fólicos y que yo necesito de vitamina B12 como coenzimático o coactivador para que se dé la producción del tetrahidrofolato. Y dentro de esto entonces se dé toda la vida para que se forme toda la vida del timidilato y por lo tanto la síntesis de los ácidos nucleicos y la síntesis del ADN. Eso va a llevar a que yo tenga una modulación anormal en los núcleos, sobre todo de los progenitores mieloides, y por eso es que al examen de la morfología de la médula ósea podemos encontrar estas alteraciones. Entonces yo voy a tener unos núcleos que van a ser alterados, dentro de ellos una de las características es que pueden ser hipersegmentados, pero adicionalmente como mi citoplasma sí está funcionando de manera adecuada porque lo que yo tengo es problemas en la síntesis de ADN y dentro de mi núcleo, entonces voy a tener macrocitosis, entonces voy a tener líneas dentro de lo otro que ya habíamos visto, pues de déficit de vitamina B12, la macrocitosis y la hipersegmentación a nivel de los granulocitos. Y obviamente, generalmente esto está acompañado de anemia y trombocitopenia. Y lo otro que también describen es el déficit de cobre. Sabemos que el cobre es necesario para algunas enzimas, dentro de ello la citocroma C reductasa y la superóxido dismutasa, y esto lo que va a hacer es que va a disminuir la supervivencia de los progenitores hematopoyéticos y por lo tanto va a disminuir la cantidad de neutrófilos en sangre periférica. Dentro de las otras causas están las infecciones, que evidentemente está la principal causa de neutropenia en los niños. Las neutropenias en general asociadas a las infecciones son transitorias, agudas y generalmente ocurre después de infecciones virales más frecuentemente que de infecciones bacterianas. Pueden ser por efecto directo, ya sea a nivel de la médula ósea o periférico o por inmunomediado por anticuerpos. En general va a empezar días antes, o sea, la disminución de la cantidad de neutrófilos o en la médula ósea va a empezar día antes del inicio de la infección. Sabemos que eso no quiere decir que yo tenga no, siempre neutropenia, porque puede haber neutrofilia secundaria, que yo ya tenía mi cúmulo de neutrófilos bien preparadito y lo saqué toda sangre periférica, pero con el paso de la infección, si la infección se posterga, entonces yo puedo tener neutropenia. Y en general va a continuar hasta que termina la viremia. Las infecciones asociadas virales más frecuentes son la varicela, el sarampión, la rubeola, la hepatitis A y B, la influenza, el citomegalovirus, la infección por virus de Epstein-Barr, parvovirus B19, adenovirus y Coxsackie. O sea, casi que todas las infecciones que tenemos en pediatría y van a llevar entonces a la reducción de la producción y, como les dije, también puede haber un contexto inmunológico con aumento de la destrucción.
Describen aislada la infección por VIH porque aun cuando pueden presentarse con estas mismas etiologías o pues fisiopatologías, también se ha encontrado que tienen anticuerpos, que los pacientes con VIH producen anticuerpos antineutrófilo y adicionalmente hiperesplenismo, que son otras dos causas de neutropenia. Y también existen infecciones bacterianas que están asociadas a en la neutropenia, como la infección por Staphylococcus aureus, Brucella, Rickettsia y tuberculosis, que también entonces tendríamos que buscarlas dentro de las causas. Y el tercer grupo entonces sería la neutropenia con reserva normal en la médula ósea. Y de eso tenemos estas 8 causas. La neutropenia benigna crónica de la infancia y la niñez, que ya la vimos con Dania, la neutropenia familiar benigna, que también ya la vimos con Dania, y esta tercera causa que son las autoinmunes o las aloinmunes, que las vamos a englobar dentro de las causas inmunes de neutropenia, la inducida por fármacos pero mediada por anticuerpos, las relacionadas con infecciones pero mediadas por anticuerpos, que realmente pues es lo mismo, solamente que con su mecanismo inmunológico periférico. Y la única diferencia en esta inducida por fármacos es que está asociada a más altas tasas de mortalidad y que la presentación clínica inicial va a ser como con síntomas como muy inflamatorios agudos, entonces puede presentarse más con fiebre, con hipotensión, con taquicardia asociada a esto y que se tiene una tasa de mortalidad tan alta hasta del 30%, entonces es importante sospecharla. Y otras causas como el hiperemplenismo y las patologías del embarazo. Entonces, dentro de la neutropenia inmune hay que entender que tenemos estos receptores a nivel del neutrófilo. Estos receptores se conocen como los antígenos de neutrófilos humanos, que tenemos 5 tipos, el HNA tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, y cada uno van a cumplir una función diferente dentro del neutrófilo. Entonces, los HNA tipo 1, que se clasifica de la A a la D, en general son receptores. Dentro de ellos está pues este receptor que tiene la función eh, ¿cómo se dice? Estable o constante, gamma R3B, que se conoce como el CD16B, el CD177, que también es un receptor, el HNA3, que es ese CTL2, que va a ser una proteína transmembrana, y el HNA4 y 5, que lo que van a hacer son moléculas de adhesión para los neutrófilos. Entonces, en realidad, las neutropenias autoinmunes son enfermedades raras, se presentan de 0 a 12 a 1 por cada 100 pacientes, perdón, ahí se me fue un 0, cada 1000 pacientes. Está causada por anticuerpos que están dirigidos contra estos antígenos de membrana y pueden ser primarias o secundarias. Entonces, dentro de las causas, de neutropenia autoinmune primaria está esta que es realmente una patología muy infrecuente, 1 de cada 100.000 individuos. En general se presenta en niños a temprana edad. La mayoría de los pacientes se presentan en los menores de 3 años, con una media de presentación entre los 5 y los 15 meses. Estos niños se van a presentar con infecciones cutáneas o de las vías respiratorias superiores, pero estas infecciones típicamente van a ser leves y van a ser recurrentes. Si uno le toma una médula ósea a estos niños, van a tener una médula ósea normal porque el problema es que yo voy a tener anticuerpos circulantes que van a atacarme mis neutrófilos, pero mi médula ósea es una médula normal. Y en general el diagnóstico idealmente se tiene que hacer por demostración de autoanticuerpos específicos para neutrófilos, que realmente es un estudio que en todos los últimos años ha ido intentando como mejorarse, porque es un estudio que tiene muchos falsos positivos y cuando se han hecho estudios a grandes, pues como en grandes poblaciones y se les mide la cantidad de anticuerpos antineutrófilos, hay muchos pacientes que tienen anticuerpos antineutrófilos, pero no quiere decir que esos pacientes vayan a tener neutropenia. Entonces existen muchos falsos positivos en este contexto y por lo tanto es un examen que no está disponible en la mayoría de los centros y que tenga un examen negativo no descarta la situación, ni que tenga un positivo la confirma. Entonces, pues realmente no es un estudio que se haga con mucha frecuencia. En realidad, esta patología tiene una remisión espontánea casi que el 95% a los 2 años y en algunos casos se recomiendan antibióticos profilácticos, sobre todo si tienen infecciones cutáneas recurrentes que sean ya muy molestas para los niños. En el caso de que haya una infección grave, se podría utilizar inmunoglobulina y factor estimulante de colonias, pero como les dije, la mayoría de los niños se presentan con infecciones respiratorias leves y recurrentes que no llevan a mayores complicaciones y se resuelve de manera espontánea.
Dentro de las neutropenias autoinmunes secundarias, esto es más frecuente en la edad adulta, generalmente está relacionado con enfermedades autoinmunes sistémicas como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren. También se pueden asociar o generalmente se asocian a anemias hemolíticas y trombocitopenias autoinmunes y pues en esto se conserva o se concentra en lo que conocemos como el síndrome de Evans. Existe una patología ahí como dentro de esta que no es muy frecuente, pero que la menciona, que es el síndrome linfoproliferativo autoinmunitario, que está asociado a mutaciones heterocigotas en el gen FAS. Sabemos que el gen FAS, que con el FAS ligando, está presente o es importante para desencadenar la vía de las caspasas y que la vía de las caspasas va a llevar a la apoptosis. Y esto lo que va a llevar, si yo tengo anomalías en este gen FAS, voy a tener un mayor número de linfocitos T y la característica de esta patología es que van a ser linfocitos T doble negativos. ¿Eso qué quiere decir? Que son linfocitos que no han pasado por su fase de maduración y por lo tanto son linfocitos que son autorreactivos. Como van a ser autorreactivos, van a desencadenar una cascada inmune autoinmunitaria. Generalmente se asocia a otras citopenias autoinmunitarias como TIP y anemia hemolítica autoinmune y se presentan con adenopatías, obviamente por toda esta respuesta linfoproliferativa y esplenomegalia. Y dentro de lo que pues, nos respecta, tiene una incidencia notablemente mayor en los pacientes con linfoma no Hodgkin. Dentro de las neutropenias autoinmunes está esta que es la neutropenia autoinmune neonatal, que básicamente es lo que es muy similar a lo que conocemos como las otras inmunes o el anti-RH o sí, pues como lo que conocemos del neonato, pero con la línea roja. Pero ahorita lo vamos a ver con la línea de los neutrófilos. Es mucho menos frecuente, evidentemente, que con la de la línea roja. Está causada precisamente porque yo tengo una mamá que va a tener anticuerpos antineutrófilo y que se los va a pasar al bebé. Es una incidencia rara, 0,5 a 2 de cada 1000 nacidos vivos. Van a estar estos anticuerpos en la sangre del recién nacido y el grado de neutropenia en general puede ser de moderado a grave. Como esto se va a presentar en un neonato que de base ya tiene un sistema inmune deficiente, esta patología en sí sí va a llevar a un mayor riesgo de infecciones de piel respiratoria, de tracto urinario, onfalitis y fiebre. En los pacientes que se presentan con sepsis se benefician del factor estimulante de colonias y en general a medida que van disminuyendo los anticuerpos circulantes de la madre en el recién nacido, pues va mejorando la neutropenia y en general pues se dice que ya tiene que remitir entre los 2 o 3 meses del recién nacido. Dentro de las otras causas está el hiperesplenismo, que sabemos que tiene múltiples causas, infecciones, neoplasias, enfermedades del colágeno, enfermedades hepáticas y anemias hemolíticas. Y evidentemente es porque si pues yo tengo un vaso más grande, entonces yo voy a tener hiperesplenismo, destrucción de los neutrófilos en el vaso y el manejo pues simplemente es tratar la causa del por qué se está generando el hiperesplenismo. Y este es súper importante que a veces no lo pensamos, que son las patologías maternas. Entonces, dentro de ellos, siempre pensar en el retraso del crecimiento intrauterino. Cuando yo tengo un niño con retraso de crecimiento intrauterino, ese niño está sometido a una hipoxia crónica y esta hipoxia crónica va a llevar a que en mi médula ósea disminuya la producción de la hematopoiesis. ¿Por qué? Porque normalmente la sangre va a ir hacia órganos principales, entonces le va a poner más atención al corazón y al cerebro que a mi médula ósea y por lo tanto puedo llevar a tener neutropenia. El síndrome HELP, que sabemos que es un cuadro inflamatorio masivo en la madre, va a llevar a daño endotelial en el recién nacido y eso va a llevar a que haya un consumo de neutrófilos. Y la ruptura prematura en membranas, cuando está asociada a coriamnionitis, va a llevar a una inflamación a nivel de la placenta, que va a llevar inflamación a nivel del niño y consumo de neutrófilos en el recién nacido. Y obviamente, pues esto va a llevar a mayor riesgo de neutropenia. Va a tener aumento de riesgo de infecciones hospitalarias y evidentemente pues a medida que va pasando toda esta cascada inflamatoria y la hipoxia a nivel del neonato, pues se va resolviendo el cuadro de neutropenia y se supone que en los meses de vida pues ya debería estar resuelto este cuadro de neutropenia en el recién nacido. Entonces estas son como las causas o las etiologías primarias y secundarias que nos faltaba por abordar. Y bueno, esto simplemente para terminar el enfoque diagnóstico. Existen múltiples algoritmos del enfoque diagnóstico que uno puede hacer. Les traje 3 que me parecieron como más útiles, pero yo creo que si uno simplemente debe como tener alguno de estos algoritmos en el cerebro y llevarlo como muy cuadriculadamente y con eso saber en qué se está enfrentando. Entonces, en este, por ejemplo, hablan si el conteo, si tenía un conteo de neutrófilos previo normal, es decir, si yo tengo un niño y yo tengo una VH anterior, entonces yo ver si tiene un anterior normal o no es normal.
Si tiene un conteo de neutrófilos previo normal, entonces yo debo considerar que es una causa adquirida de neutropenia y pues me pregunto, ¿tiene una enfermedad de base? Entonces, pues sí, pues dentro del, le busco, ¿no? Leucemia, enfermedad metastásica, infecciones, hiperesplenismo. Y si no tengo una evidencia pues de una enfermedad como tal, entonces pues yo me tengo que considerar las otras causas o que esté relacionado a medicamentos o las inmunes que ya hablamos. Si no tengo un conteo normal previo o no tengo exámenes, entonces yo tengo que evaluar el fenotipo. Si tiene un fenotipo anormal, pues las causas congénitas que tengan asociados síndromes genéticos. Si tengo un fenotipo normal, entonces yo me pregunto si tiene infecciones recurrentes severas o no, que ya esto pues fue lo que nos habló Dani. Esta es otra que está más enfocada en si yo, o sea, como en un paso a paso. Si yo tengo exposición a drogas o toxinas evidentes, si sí, entonces descontinúo el medicamento y mire si mejora, si tengo antecedentes de alteraciones fenotípicas o antecedentes familiares, y pues irnos como toda la parte genética que ya también nos había mencionado, Dania. Y este tercero que también es un pasito a paso entre si tengo neutropenia moderada o severa, si el paciente está séptico o no está séptico o inestable en el momento, pues lo trato y después me dedico a ver cómo, qué es lo que tiene. Y lo mismo, básicamente, si yo tengo antecedentes familiares, si tengo alteraciones genéticas, si tengo exposición a algún medicamento. Y entonces nos devolvemos a los casos clínicos y volvemos al primer caso clínico. Entonces, tenemos una niña de 8 años, sana, que consulta por 5 días de fiebre, cefaleas, mialgias, artralgias, desde hace un día con dolor abdominal, al examen físico exantema, está estable, toma una biometría y tiene leucocitos de 2.900, neutrófilos de 800, linfocitos de 1.700, hemoglobina de 12,8 y unas plaquetas de 105.000. Hasta ahí ustedes en el servicio de urgencias, ¿qué sospecha diagnóstica tendrían? O sea, una infección exantemática viral y es probablemente la causa de las alteraciones que está teniendo, de la neutropenia que está teniendo. Ajá, y si vive aquí en Guadalajara, entonces uno qué sospecha sería. Eh, Dengue, ¿cierto? no, Entonces, bueno, entonces cuando uno tiene una sospecha de dengue, entonces uno dice, listo, entonces le ponemos pruebas rápidas, un IgM le dio positivo para dengue, le tomaron una PCR negativa y le tomaron un perfil hepático que tenía unas transaminasas ligeramente elevadas, ¿vale? Entonces, después de eso, tenemos un paciente que tuvo una evaluación favorable, no tuvo signos de alarma y le tomaron una biometría hemática en una semana de control y tiene leucos ya en 5.800, neutrófilos en 2.100, plaquetas en 190.000, ¿cierto? Entonces, dentro de esta causa tenemos una neutropenia transitoria secundaria a una infección viral por dengue que resuelve espontáneamente con la recuperación clínica, ¿cierto? A esta no hay que hacerle mucha mayor cosa. En este segundo caso tenemos un niño, un paciente masculino, 10 años, un diagnóstico en epilepsia, consulta por 24 horas de fiebre, odinofagia y decaimiento, al examen físico pálido con una faringe congestiva, le deciden tomar una biometría con leucos de 1.800, neutrófilos de 400, linfocitos de 1.200, hemoglobina de 2 y plaquetas de 230.000. ¿Qué más les gustaría saber de este chiquito? el medicamento para hacer esto. Entonces, se preguntan eso, el de allá también se preguntaron lo mismo y está recibiendo carbamazepina desde hace 3 semanas porque empezó con crisis epilépticas parciales. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Yo, yo creo que aparte de que se pudiera hacer un cambio, si lo tengo hospitalizado, pudiera hacer uso de otros medicamentos antiepilépticos vía intravenosa, también abordar alguna etiología infecciosa que pudiera sobreagregarse porque tuvo 24 horas con fiebre. Porque también lo condiciona la neutropenia como que hacer mayor Mayor. a infección. Exacto, entonces pues siempre en el contexto de cualquier niño y más si está neutropénico, abordar todo el contexto infeccioso. eh, pero pues adicionalmente, entonces como dice Pablo, le vamos a suspender inmediatamente la carbamazepina, le vamos a hacer vigilancia intrahospitalaria a este niño, tanto por la parte infecciosa como por el cambio del anticonvulsivante.
Y en estos casos, en caso de que el niño se presentara con mayor deterioro clínico y se tornara séptico y persistiera neutropénico, tendría indicación de estimulante de colonias. Entonces, como dijimos, más o menos se supone que entre los 7 y los 10 días después de yo haber suspendido el tratamiento del medicamento que yo espero que sea el causante de mi neutropenia, yo tengo que tomar una biometría de control y en este caso se le toma una biometría de control que tiene ya leucos de 5.000, neutrófilos de 1.600, neutropenia mala, pero ya va saliendo la neutropenia, ¿cierto? El paciente es dado de alta con un cambio de esquema anticonvulsivante y en este caso tenemos un caso de una neutropenia inducida por fármacos. Y el tercer caso, una bebé de 18 meses con infecciones respiratorias agudas recurrentes. Tiene 2 días de fiebre en este nuevo episodio, rinorrea y alina, tos seca. Al examen físico es una bebé activa con coriza y faringe eritematosa. Deciden tomarle una biometría que tiene unos leucos de 6.000, unos neutrófilos de 300, unos linfos de 5.000, una hemoglobina de 12,5 y unas plaquetas de 310.000. ¿Qué harían ustedes con esta chiquita? O sea, yo creo que es importante hacer el abordaje de alguna patología que nos esté alterando el funcionamiento de los neutrófilos, bien sea intramédula ósea o en sangre periférica, porque si esta niña tiene ya infecciones recurrentes, quiere decir que ya hay una condición orgánica que le está predisponiendo a las infecciones. Ujú, ¿qué le tomarían? Y cuestión la VH anterior. Ajá, pero ahí la tenemos, la acabamos de ver. O sea, de una le mandaría la ABH, sería. Pues si tiene una infección, tiene infecciones de vías respiratorias recurrentes, de seguro ha estado hospitalizada en varias ocasiones o ha estado Siempre ha sido tenido- manejada por fuera, o ha nunca la tenido- habían tomado. ha tenido la- No, nunca la habían tomado laboratorios anteriores. Pues hay que preguntarle también signos de alarma de inmunodeficiencia. Y dependiendo de eso. Yo digo que se programaría en algún momento cuando las condiciones la den para una médula. Pues hay que preguntar los signos de alarma de inmunodeficiencia. ¿No tiene una carita peculiar? No. No, al examen. No. No, al examen físico está bien. Al examen físico está bien, bonita. Está bien. Es una bebé bonita con gripa. Pues yo preguntaría signos de alarma de inmunodeficiencia. Ajá, el único signo es eso, infecciones respiratorias agudas recurrentes, pero no ninguna grave. Ninguna la ha llevado a hospitalizarse, ninguna se ha complicado, nada. Todas han sido manejadas en casita. De vez en cuando le salen granitos que se le ponen rojos en la piel. Esa cantidad de linfocitos y los neutrófilos también yo la programaría en algún momento. Pero yo creo que primero haría lo de me cercioraría de cómo ha sido el comportamiento de esos neutrófilos en un tiempo, porque tampoco es que la verdad voy a meter así. A lo mejor nosotros ya antes de llega a consulta nos cercioraríamos de algo infeccioso y ya para teniendo eso negativo ya poderla programar como Programándola a ver cómo va su recuperación. no para médulas, sino para VH. Los antecedentes ¿Cómo salen? Y los antecedentes. ¿Alguien le interesa? Pregúntenle a la doctora que la conoce. También. La madre tuvo antecedentes en embarazo de restricción de crecimiento intrauterino, fue parto pretérmino. Nada. Nada. Es una recién nacida sana, a término, sin complicaciones perinatales. Síndrome de Sjögren, nada de eso. No, sin antecedentes familiares relevantes. Pero dices que le salen manchitas o papulitas en la... Sí, como que si le pica un mosquito, se le pone rojito. Último faringio. Porque es que me llama la atención eso que dices de como el exantemita, así que llegas a tener. O sea, no sé, pensando a lo mejor en estreptococcus. Que podría ser la causa de este momento, pero ¿y las anteriores infecciones? Pues algo inmunológico. Puede ser algo, no puede ser, pero. Que hemos preguntado de todo a la doctora. La mamá que dice que no. Más, ¿verdad? Entonces decidieron tomarle en ese momento una urgencia de zonas inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas están dentro de límites de normalidad y le toman un frotis porque quieren ver si en el frotis tiene algo pues como que llame la atención en los neutrófilos o si tiene presencia de blastos y nada. Son neutrófilos normales, los poquitos que le quedan y no tiene presencia de blastos.
En ese momento en urgencias deciden darla de alta con esos neutrófilos porque la niña realmente nunca se complicó. Sí, era básicamente una bebé con gripa. Entonces le dijeron, listo, O sea, el problema con los 300 al neutrófilos. parecer, o sea, cuando haciendo como razonamiento, es una niña que sí tiene los neutrófilos en 300, pero nunca ha sido una infección grave. Grave. Entonces, probablemente el problema no sea en la reserva medular, sino acá afuera. Entonces, no sé. Entonces ahí deciden darle, obviamente, como decíamos la vez pasada, tiene 300 neutrófilos, tampoco es que le podamos dar de alta y no verla nunca más. Y entonces le deciden dar una cita en 2 a 4 semanas, digamos que la vieron en 2 semanas, le tomaron una biometría y persiste con neutropenia la niña, ¿vale? Y entonces deciden en ese momento tomarle una biometría 2 veces por semana, por 4 a 6 semanas y ver si cicla, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer un paréntesis con esta tablita comparativa. Es una tablita comparativa entre 3 causas que son importantes a esta edad: neutropenia inmune primaria, neutropenia cíclica y neutropenia congénita grave. La edad de inicio en general de todos es chiquito, son niños menores que empiezan desde la infancia temprana con síntomas. Las causas de la neutropenia inmune primaria ya lo vimos: anticuerpos antineutrófilo, de la neutropenia cíclica y la neutropenia congénita ya lo vimos, algunas mutaciones, dentro de ellas la más frecuente, la mutación en GNL, ¿vale? Dentro de la neutropenia clínica, el curso es transitorio. Generalmente los niños resuelven su neutropenia entre los 2 a los 4 años. La neutropenia cíclica casi clásicamente es episódica, cada 21 días normalmente, y le dura más o menos 3 a 5 días. Y en la neutropenia congénita grave es persistente y crónica sin recuperación espontánea. Los síntomas en la neutropenia inmune primaria, como bien lo dijo Pau, en general son infecciones leves porque yo tengo una reserva medular conservada y yo lo que voy a tener es algo afuera que me los está destruyendo, y generalmente son infecciones leves como otitis, faringitis, inclusive muchos niños pueden ser asintomáticos. En la neutropenia cíclica, generalmente los episodios que cicla se presentan con estomatitis aftosa recurrente, gingivitis, infecciones cutáneas y febrículas cíclicas, y la neutropenia congénita grave son infecciones graves, recurrentes, neumonías, abscesos, celulitis, cosas que ponen en riesgo la vida del niño. Si yo le tomara una médula ósea en la neutropenia inmune primaria, yo voy a tener una médula ósea normal, y en las otras dos pues voy a tener la cíclica destrucción cuando estoy enciclando, y en la congénita grave hipoplasia o bloqueo, como lo dijo Dania, en la maduración a nivel de los promielocitos. La evolución natural es benigna en la neutropenia inmune primaria, en las otras dos pues van a tener la cíclica una buena calidad de vida y la congénita grave una alta mortalidad si yo no le doy tratamiento. Y el tratamiento básicamente en la inmune primaria va a ser observación y soporte. Le puedo dar profilaxis antibióticas y generalmente, sobre todo las infecciones cutáneas recurrentes. En la cíclica le puedo dar, dependiendo de la severidad de la ciclicidad, factor estimulante de colonias, y en la congénita grave, factor estimulante de colonias de por vida o trasplante medular ósea. Entonces, pues en este contexto de ideas, en este caso de ideas, es una niña sana por lo demás, ¿vale? Obviamente yo no me puedo quedar tranquila porque tiene 300 neutrófilos y no lo va a citar cada 6 meses y le tengo que dar signos de alarma a la mamá, ¿vale? Pero en general, si yo le tomo la biometría, no cicla, decido tomarle un aspirado de médula ósea, es normal, y en el mejor de los casos yo tuviera anticuerpos antineutrófilos positivos, pues definitivamente haría el diagnóstico. Ahora, en general, otra de las, pues teniendo en cuenta que casi nunca tenemos este estudio que es el anticuerpos antineutrófilo, si yo me enfrento a una paciente que tiene síntomas un poquito más severos, que lo llevaron a hospitalizarse, por ejemplo, una neumonía, yo podría indicarle una prueba terapéutica. Yo le doy una dosis de inmunoglobulina y veo si responde. Si la paciente responde, pues es porque tengo anticuerpos circulantes, le bloqueo los anticuerpos circulantes y va a mejorarle la neutropenia, ¿vale? Ahora no está indicado el manejo con inmunoglobulina siempre, pero es una manera de uno comprobar rápidamente si estoy ante este contexto, ¿vale? Y eso pues. Y es que vi la médula también, en ese caso, en esa paciente, si decides si tomarle médula, lo ideal sería cuando te cicla hacia abajo. Es decir, cuando esperas el nadir para que veas que en realidad es una cíclica. Lo descartas Cosman, bueno, la congénita severa, y descartas ciclicidad y te quedas con esto. Porque sí,
Los anticuerpos antineutrófilos ni sensibles ni específicos. No, muy malos. Ujú. O sea, nada más. Nomás gastar. No más es gastar platita. Solo que, o sea, como vamos a hacer ya el Sí, y pueden diagnóstico estar definitivo, presentes sin es nada necesidad. más por clínica y por la evolución. Por la evolución. Generalmente que a los 2 años, 3 años se les quita. Solitos. El caso de Santiago, ¿alguien conoce a Santiaguito? No. Un niño que también le buscamos al revés y al derecho, era un niño, es un niño adoptado junto con su hermanito. No se sabían antecedentes, pero neutropenias que sí lo llevaron, en ese caso sí tuvo neumonía, sí tuvo una diarrea importante que requirió hospitalización. A nosotros nos lo pasó inmunoalergias, se buscó la mutación ELANE, el HAC se secuenció, todo negativo. Y sí se le tuvo que dar apoyo con factor estimulante de colonias, y así hay como 2 o 3 niños, pero al cumplir los 3 añitos, Se les quitó. entonces, pues eso fue. Eso fue. Y eso es todo. Perfecto, muy bien. Muy Gracias. bien. ¿Comentarios, chicos? Algo. No, ¿verdad? Muy claro. Muy claro todo. Pónganlo en su canal. Ya los estamos siguiendo.